Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la Orden de Valaquia. Esta ya sería nuestra cuarta emisión de nuestro podcast. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición. Esperamos que sea de su agrado. ¿Con qué vamos a partir? Bueno, en primer lugar queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan desde distintas partes del mundo, México, Estados Unidos, aquí en nuestro país Chile. Estamos muy agradecidos de la buena recepción que estamos teniendo, sobre todo del último capítulo que se trató de los vampiros. Queremos volver a extender el llamado para que nos escriban a nuestro WhatsApp, que nos envíen mensajes, audios, todo lo que ustedes estimen conveniente. Siempre es bueno sentir la retribución de nuestros oyentes. Así es, y continuando con el tema vampírico, vamos a pasar con un caso enigmático, sin duda. Este es el caso de una señorita llamada Susan Walsh. Esta persona, ubicada en el planeta, esto es en Nueva York, sucede en Nueva York, una mujer que nace en los años 60 con una juventud un tanto cercana a lo que son las drogas, la vida nocturna y esas cosas que la llevaron durante su época universitaria y preescolar también a dedicarse a ciertos rubros que tenían que ver con la industria de la noche. Sin ir más lejos, se fue involucrándose con ciertas personas de poder dentro de este ámbito y con algunas mafias que manejaban ciertos grupos de mujeres que venían de Europa del Este y se prostituían en estos locales nocturnos. Susan Walsh era stripper, participaba también en ciertas investigaciones que fue haciendo. ¿Cómo llegó al mundo de las investigaciones? Porque ella, siendo stripper, pagaba también su carrera y se pudo titular de lo que sería reportera. Ya siendo una reportera, ya ingresó al mundo de las investigaciones y como ella tenía cierto acercamiento con el mundo de la mafia, tuvo por decirlo así, el infortunio de investigar a ciertos grupos de trata de mujeres, como le estaba comentando, en el ámbito de una mafia rusa. Y también ella investigó sobre la subcultura vampírica del lugar, de Nueva York. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por subcultura vampírica? Básicamente son personas que dicen ser vampiros reales o que dentro de su grupo hay vampiros reales. Esta cultura incluye el beber sangre, el hacer algunos rituales extraños y desconocidos para las personas que están fuera de este grupo. Y de todas maneras igual es bastante hermético los temas que ahí se tratan y lo que se realiza dentro de estos grupos. Entonces Susan conoce a ciertas personas de estos grupos vampíricos. Susan, que venía de una separación ya por aquellos años y teniendo un pequeño hijo. Entonces, ella en estos momentos ya se encontraba libre del consumo de estupefacientes hace bastantes años, problema que la tuvo bien complicada. Mentalmente también consumía una gran cantidad de medicamentos para la depresión y para también tratar ciertos nervios y estrés. Dentro del mundo periodístico no tuvo mayor problema, pero aún así ella seguía en su trabajo de stripper. Seguramente le daba mayores ingresos.
hasta que llega el año 1996. Esa noche Susan lleva a su hijo al complejo de departamentos en el cual solían vivir. Susan y su hijo vivían en un departamento aproximadamente en el 4.º piso y su expareja vivía en el piso de abajo. Ella lo deja con su padre al niño y ella durante esa noche dice que tiene que ir a hacer una llamada telefónica a una cabina cercana. Hasta aquí ningún misterio de momento. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento Susan desaparece sin dejar rastro. Una investigación muy extensa ocurrió, teniendo por ejemplo a amigos cercanos con sus teorías de lo que había sucedido. Muchos le asociaban su desaparición al tema de las investigaciones con la mafia rusa, que sin duda es algo que por lo menos es riesgoso. Y otra parte de las personas decían que su novio actual, a quien había conocido en este grupo vampírico, y quien además decía que era un vampiro real, del cual su información o identidad no se sabe a modo de información en internet, y del cual era uno de los principales sospechosos, también su expareja, el cual se descartó. Nunca se supo qué pasó con Susan, aún habiendo pasado ya casi 30 años desde su desaparición. ¿Habrá sido por temas de la mafia rusa? ¿O habrá sido una desaparición por sus investigaciones vampíricas? Como dato adicional, estas investigaciones que Susan realizó sobre el mundo vampírico fue en el momento en el cual trabajaba con algunos periódicos, pero sus artículos no fueron publicados. Por algún motivo le rechazaron esos artículos, al decir que ella era poco objetiva dentro de sus escritos. De su pareja que tenía en ese momento, en el momento de la desaparición, no hay ningún relato acerca de la policía que realizaba la investigación en ese momento, ni de las personas cercanas, ya que solo conocían de nombre a este ser. Y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Lo que se sabe es que hay un libro al respecto que se sacó también con esta historia y con algunos datos adicionales que dejó Susan Waller. Al parecer, una información que ella tenía, algún escrito, ya que ella también escribía ciertos libros y participaba en algunos documentales. Era bien activa en el mundo de la escritura. Por lo tanto, Susan tenía unos escritos acerca de estas investigaciones vampíricas que estaba haciendo, las cuales nunca pudo publicar, seguramente por temas de su desaparición. Pero habían ciertas personas de confianza que sí tenían estos escritos y más tarde, al parecer, se los entregaron a esta persona que escribió este libro. ¿De cuál libro estaríamos hablando? Bueno, la persona que escribió este libro es Katherine Ramsland, y el nombre del libro es Piercing the Darkness, Undercover with Vampires in America Today. Supuestamente, bueno, el fragmento que encontramos dice que claro, a través de la desaparición de esta periodista, realizando una investigación a la subcultura vampírica, no se sabe si es ficción, si es real. Obviamente habla de las actividades, por ejemplo, que jugaban roleplay, con vestuarios elaborados, juegos sexuales,
quizás algún otro asesinato, ¿por qué no decirlo? Em, Practicaban rituales y todo esto está en el libro. No sabemos si por esta investigación desapareció Susan, si todo fue producto de su imaginación. Eso no lo tenemos claro. Solamente se sabe de que ella nunca apareció y obviamente puede haber sido por la mafia rusa, por quizás algún otro problema que haya tenido, o porque quizás realmente tuvo encuentros con vampiros. Exactamente, durante el momento en el cual estuvimos haciendo esta investigación también nos dimos cuenta que habían algunos otros casos impactantes también que tenían que ver con esta cultura vampírica. En estos casos eran simplemente personas que decían ser vampiros, pero que eran personas que practicaban alguna suerte de necrofilia en algunos casos. Y lo más raro es que, por ejemplo, habían algunos de estos personajes que a día de hoy muchos han sido juzgados ya por la policía. Le sacaban el corazón a sus víctimas y desmembraban los cuerpos también. Sin duda algo muy sádico por parte de estas personas. Hay bastantes casos al respecto que son similares. O sea, en el mundo de la subcultura vampírica también existe algo de sadismo importante. Y siguen habiendo enigmas también a través de esta misma cultura. Otro caso impactante también, y el cual es uno de mis favoritos, es el caso de el vampiro serbio, del señor Peter Plowojowicz. Esto sucede por ahí, por el 1725, 1723, no recuerdo bien la fecha. Y se supone que este personaje llevaba muerto aproximadamente un mes. Por esos tiempos, los serbios hablaban mucho de los temas vampíricos, contaban que esto ya había sucedido antes. ¿Suceder qué? Se preguntarán ustedes. Que las personas que se les acusaba de ser vampiros morían y seguían apareciendo en aquellos lugares. Peter, como ya dije, había muerto hace aproximadamente un mes, pero su familia, tanto su mujer como sus hijos, decían que durante las noches seguían soñando con él, que los ahorcaba y que se presentaba de manera física en su hogar. Las personas de Serbia que vivían cerca de la casa de su familia también decían que veían a Peter. Este miedo colectivo tuvo tanta repercusión que incluso la policía fue demandada para que fueran a la tumba de Peter y lo desenterraran. Recordemos que en esos tiempos estas temáticas tenían mayor validez, por lo cual los policías e incluso la iglesia de la época participaron también de ir al sepulcro de Peter. Se encontraron con la sorpresa al momento de desenterrarlo que Peter tenía las uñas más largas, cosa que es común. El cabello estaba más largo, cosa que también coincide con lo que sucede con un cuerpo sin vida, pero lo que no tenía ningún sentido era que al momento de abrir este sepulcro y posteriormente su ataúd, Peter se encontraba con sangre en su boca. Las personas se asustaron sin duda y ellos ya comprobaban que Peter era realmente un vampiro y que lo que le estaban contando a la policía era real. Toda la gente en ese momento lo creía. Por lo tanto llegaron a la conclusión que lo mejor era poner una estaca en su corazón y quemar el cuerpo. Al momento de poner la estaca se dieron cuenta que brotaba sangre caliente y fresca del cuerpo de Peter. Sin duda es una historia
bastante impactante y que es digna de presentarla en este podcast. ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué nos podrías comentar? ¿Consideras que en aquella época, en lo que es Bulgaria, en lo que era Serbia, habrán existido esos vampiros reales o solo eran especulaciones por parte de la gente del mito del vampiro, y lo iban asociando tanto a enfermedades como al proceso finalmente de descomposición natural del cuerpo? Puede que sea mito, puede que sea real. No olvidemos que acá también hay tumbas que están con candados porque se supone que está un vampiro ahí. Obviamente en aquellos años puede haber estado mucho más latente el mito del vampiro. Quizás por esto la familia decidió dejarle una estaca en el corazón para asegurarse de que en caso de que fuera cierto no siguiera provocando más muertes que quizás nunca fueron reveladas. Siempre es interesante escuchar estos relatos. Siempre va a haber algún relato nuevo de alguna mitología o algún caso real, quizás de encuentros con vampiros. Fue súper interesante. Me gustó esta historia. Claro que sí, pero aún hay otro caso más impactante y también de aquella época. También por ahí por 1725 aproximadamente, está el caso del señor Arnold Paul. Él era un guerrero serbio y se le atribuye también las características de un vampiro en una ciudad llamada Medveja. Llamó tanto la atención de las autoridades austriacas que se hicieron 2 investigaciones al respecto. Una de esas investigaciones estuvo a cargo de un médico de orden militar llamado Johann Gleiser. Él llegó al lugar en 1731 y los lugareños le informaron que habían 13 personas atacadas en un mes y medio por vampiros. El doctor Gleiser solo pudo observar una aparente desnutrición de estas personas, pero los lugareños le decían al doctor militar que si no dejaban eliminar al supuesto vampiro, ellos se irían del lugar. Aquí también se les pidió permiso para poder ejecutar a los cadáveres de 2 personas que estaban supuestamente muertas y que las acusaban de ser los vampiros. Hasta aquí otro caso más de lo que sucedía en la época, pero esto tiene un quiebre cuando se involucra el cirujano Johann Flückiger y su informe conocido como Visum et Repertum, cuando se incluye por primera vez el término de vampiro. Y aquí es cuando se empieza a hablar por toda Europa del término de chupasangre. Lo que le contaron a Flückiger, al cirujano, fue que Arnold Paul, había sido atacado por un vampiro y, según él, lo que conocía, para curarse, tenías que untarte con sangre del supuesto vampiro. Y de esa forma no te ibas a convertir. Pero no tuvo mayor suerte y esta persona murió al partir su cuello, cayéndose desde un vagón que transportaba heno. Y también aquí se le acusó de que era un vampiro. Las personas, cuando él llevaba ya muerto un mes, dijeron que lo empezaron a ver, sumándose también el caso a esas otras 2 personas que también se les acusaba de ser vampiros. Sin más preámbulos fueron al lugar, los desenterraron y se encuentran con la sorpresa de que este cuerpo estaba bastante incorrupto y que incluso emanaba sangre de los ojos, nariz, de la boca, como también de las orejas. La camisa de esta persona tenía sangre fresca y el ataúd estaba completamente ensangrentado, según la tradición de aquella época.
procedieron a clavar una estaca en su corazón. Para la sorpresa de todas las personas del lugar, se escucha un grito ensordecedor del supuesto vampiro, como también empezó a sangrar abundantemente. Ese día, no conformes con haber clavado la estaca, prefirieron asegurarse y quemaron el cuerpo, y las cenizas del vampiro fueron depositadas en su tumba también. También se desenterró a las otras personas que eran reconocidas como vampiros y se les aplicó el mismo tratamiento. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo fue el informe del cirujano Flukinger? Él dijo que 12 de un total de 17 sospechosos de vampiros no tenían signos de descomposición, habiendo pasado un mes, y sus órganos internos parecían llenos de sangre, aparentemente fresca y sin coagular. Los intestinos estaban en buen estado, y en varios de estos vampiros, la piel de las manos y de los pies, también como sus uñas, se habían caído, pero se encontraron uñas nuevas, lo que no es natural en un cuerpo sin vida. Los médicos austriacos concluyeron que existía la posibilidad de que estuvieran frente a un vampiro. Lamentablemente no se conoce mayor información de lo que sucedió después, pero sí se sabe de que hubieron muchos casos similares durante este tiempo. Antes era un poco difícil documentarlo, más allá de estos escritos no hay nada más. Pero se han seguido encontrando tumbas con estacas a día de hoy. El año pasado incluso se encontraron algunas en Serbia. Luego de este caso, ¿les queda alguna duda sobre si es posible que en aquellos lugares existieran los vampiros? ¿Esto te confirma de alguna manera la existencia de vampiros? ¿O no hace más que generarte ciertas dudas de que los estudios no estuvieron bien aplicados? Es que tú también tienes que pensar de que obviamente la medicina no era tan avanzada en ese tiempo. Quizás si se volviera a hacer algo así, los estudios dirían otra cosa. O simplemente quizás los cuerpos nunca los hubiesen encontrado. Siempre queda la duda de si el vampiro es real o no, si es solamente un mito, si es solamente un imaginario colectivo. Yo creo que para nosotros sería súper, no sé si agradable es la palabra, pero sí sería interesante descubrir si es que esto es real. No sé, ¿qué es lo que haríamos en caso de encontrarnos con un vampiro real? No sé si nos daría miedo, no sé si nos daría alegría, no lo sé. Yo creo que quizás hay varias personas que les gustaría encontrarse con un vampiro en caso de que esto sea real. Y no sé, bueno, uno tiene, como siempre digo, la ilusión de lo que le muestran en las películas. Entonces, no sé, sería interesante quizás que hubiera alguna nueva investigación, pero es difícil porque son tantos años que no sé si eso se podría llevar a cabo. Y vampiros actuales, hay varios relatos, pero no se saben si son ciertos o si son solamente un cuento imaginario que alguien creó. Es cierto, existe la posibilidad de que también muchos de estos relatos sean simplemente malos entendidos, por decirlo de alguna forma. También este fenómeno de las estacas, de los desentierros de los supuestos vampiros, siempre fue un tema más en Europa. En aquel continente se practicaban este tipo de desentierros de los supuestos vampiros. Y hasta nuestros tiempos se siguen encontrando ciertas tumbas con estas características. Pero cada vez que se encuentran, los cadáveres
parecen estar también en un proceso claramente de descomposición. Seguramente no eran vampiros, o también puede ser que realmente se maten de esa forma, clavando la estaca, quemándolos. Seguramente también es una forma de combatirlos. Hasta ahí dejamos el tema de los vampiros y nos gustaría abarcar otros temas también durante este capítulo. Si ustedes tienen algún relato que nos quieran comentar, hacer algún alcance, si conocen alguna historia, recuerden nuestros medios de comunicación, el WhatsApp que está siempre en la descripción. Nos pueden dejar un comentario en la cajita de comentarios, nos pueden enviar un correo, lo que ustedes quieran, una nota de voz, lo que ustedes estimen conveniente, para que tengamos una mayor interacción. Así es, sería interesante que nos pudieran compartir con nosotros sus historias sobre vampiros o sobre lo que ustedes pueden pensar sobre este tema. Sin duda aún hay bastante información más que se podría seguir exponiendo, pero lo vamos a dejar para algunos capítulos posteriores. Ahora nos gustaría comentar un poco sobre lo que es la brujería actual, o lo que sería esta brujería más de redes sociales. ¿A qué nos referimos? A todos estos, como por decir, influencers holísticos o esotéricos, que abundan tanto a día de hoy y que nos exponen conocimientos que sin duda son conocimientos muy profundos, con horas de estudio para poder aplicarlos, y los están mostrando de una forma súper liviana, súper sencilla de aplicar, pero que sin duda carecen del verdadero conocimiento y interpretan que las artes esotéricas sean eso, como algo tan sencillo de realizar. ¿Qué opinas tú de este tipo de influencers o de personas que exponen este tipo de conocimientos? Bueno, claramente, como tú dices, esto se toma muy a la ligera, por así decirlo. Obviamente en un reel tú no vas a aprender a hacer brujería, no vas a aprender a hacer un conjuro, no vas a aprender a atraer abundancia, por así decirlo, que es lo que está súper de moda últimamente. Para todo ahora hay runas, hay sigilos, hay velas, todo es con canela, con miel, con ruda. Entonces claramente la magia tiene un estudio súper profundo. También si tú ves las historias, Reel, TikTok, lo que encuentres o la red social que a ti te guste, siempre vas a encontrar, no sé, por poner un ejemplo para atraer abundancia. Te van a mostrar una runa, otra persona te va a mostrar otra runa, otra persona te va a decir, no, tienes que hacer este sigilo o tienes que decir esta oración. Entonces finalmente se crea una confusión. Y muchas personas no saben que todo lo que es magia o algún ritual tiene que ser bajo protección. Tienes que tener ciertos elementos que no te los dicen. Entonces tú no sabes qué estás atrayendo a través de rituales o, no sé, inclusive jugando a la Ouija. Hay personas que han vivido experiencias paranormales porque no tienen la preparación. Entonces es un tema que se debería tratar un poquito más a fondo y no tomar, o no es recomendable quizás hacerlo sin tener claro lo que está realizando. Claro, sin ir más lejos, los peligros que están presentes ahí, si por ejemplo algún menor de edad o alguna persona inescrupulosa se pone a practicar alguno de estos
tratamientos que ahí se exponen. Pero claro, muchas veces estos influencers o estos informadores de estos contenidos utilizan runas que de repente tienen otras connotaciones, que vienen ligadas a la magia vudú y que de repente tienen algunos usos un poco más oscuros de los que te están mostrando, pero que yo pienso también que estas personas muchas veces van pasando la información que le copiaron a otros. Básicamente ellos tampoco la comprueban, simplemente la van pasando, porque no olvidemos que las redes sociales a día de hoy son un negocio también. Por lo tanto, estas personas lo que buscan son seguidores. No descartamos tampoco a personas que realmente saben del tema y se dedican seriamente a esto. Estamos hablando de estas personas que van replicando contenido sin tener un conocimiento ni una experiencia en el mundo mágico. También, luego de esto siempre comenzamos a ver mucho lo que es lean mi libro, estoy haciendo tal curso, pero finalmente son de conocimientos muy vacíos, de conocimientos muy básicos, que finalmente no te enseñan la gran cosa, más allá de lo que tú puedes encontrar en cualquier lugar de internet, de la red o de cualquier libro. No es una información muy secreta o que no se pueda acceder de una manera sencilla. Entonces también ahí hay un tema importante de lo que es el ingreso monetario al respecto de todos estos influencers. Antiguamente, por ejemplo, hace unos 20 años atrás, 10 años atrás, quizás era un poco más complicado el acceder a este tipo de conocimientos, y ahora pareciera que es como una moda el tema de los influencers holísticos, que de cierta manera le dan un mal aspecto a lo que era este mundo más esotérico de antaño, en el cual aún se accedía a través de libros que la gente antiguamente descargaba de internet en PDF o los compraba. Hoy en día también hay, por ejemplo, páginas de Instagram que ofrecen libros de ocultismo, ¿cierto? Clásicos, y también hay libros más contemporáneos. Esto sin duda me parece bien, me parece un acercamiento hacia el ocultismo a todas las personas que les interese. Siempre se les recomienda que tengan precaución cuando lean estos temas y que lo hagan con la preparación adecuada, que se tomen su tiempo, ya que estas cosas no son juegos. Y muchas veces lo que puedan practicar no funciona si no lo hacen de la manera adecuada también. Por ejemplo, algo de lo que me fui acordando durante este tema era que antiguamente, por ejemplo, en los años 2000, en los colegios se practicaba mucho lo que era la Ouija. Era como común que algún compañero llevara para el colegio alguna tabla Ouija, ya sea que la armó él mismo en la casa o que las compraban. Me acuerdo que había incluso una juguetería que vendía una tabla Ouija y que realmente puede haber surtido efecto sin duda si de cierta manera se les activaba de alguna forma. Me acuerdo que también se intentaba hacer esta clásica invocación al Joker, que era como una entidad que aparecía de la carta del Joker. Y había muchos mitos al respecto. Como que había mucha gente que te decía, no, si yo invoqué al Joker, y nos contó un par de chistes, y si tú te ríes te golpeaba. ¿Te acuerdas de esos mitos que se generaban en torno al colegio? Que de por sí para mí yo disfruté mucho esa época, que era más chico también, de cuando se hablaba del Joker, de la Ouija, de todo ese tipo de mitos de colegio. Yo lo disfruté mucho, en realidad no tengo como algún mal recuerdo al respecto de eso, pero experiencia como tal real no. A pesar que participé en ciertas sesiones de invocación al Joker y de Ouija también en el colegio. Evidentemente, siendo escolares es difícil que algo de eso funcione, pero tal vez algunas personas sí tengan la experiencia de que algo sucedió. ¿Tú tuviste algún acercamiento con este tipo de comentarios que te doy? Recuerdo que, claro, compañeras o compañeros también jugaban a la Ouija,
dibujan el típico sí y no en la mesa y cosas así, pero evidentemente nunca dio ningún resultado. Porque claro, tienes que tener la experiencia, tienes que estar en otro lugar, bajo otro contexto. No en 5 minutos nunca vas a invocar nada, realmente. Entonces, claro, yo creo que muchos de nosotros, o quienes nos escuchan también, quizás jugaron en algún momento o vieron a alguien que jugó, pero mayor experiencia o que haya ocurrido algo, no lo sé, y ya ahora más grande, no he jugado a la Ouija. Quizás sería interesante hacerlo, quizás en vivo podríamos hacerlo. Claro, sería una buena idea hacerlo, pero obviamente con las precauciones que nosotros conocemos, porque trabajamos y tenemos conocimiento sobre protección de energía y esas cosas. Entonces, sería interesante que ustedes nos contaran si han tenido alguna experiencia, si les causaba gracia, risa, si les daba miedo. Saber si es que ustedes también tuvieron esta experiencia de colegio, de liceo, de universidad, ¿por qué no? Así que dejamos abierto nuevamente nuestro WhatsApp, la cajita de comentarios, para que ustedes nos comenten si lo jugaron o no. Exactamente, hacerles la invitación a que hagan memoria, a ver si en sus tiempos escolares o universitarios tuvieron alguna experiencia con el hockey, ya que ahora se ha perdido bastante. Es como que las generaciones de ahora ya no hablan mucho del tema del hockey, ellos tienen sus propios mitos de colegio. Siempre se habla también de, por ejemplo, que en los baños de los colegios se ve algún fantasma, se ve alguna aparición rara durante la noche de los colegios, pero estas apariciones no solo se ven en colegios, sino en cualquier lugar durante la noche. También va a ser un tema que nosotros vamos a ir tratando con el tiempo, el tema de los tulpas, el tema de los seres sombra y el tema de los egregor también, que tienen que ver mucho con este fenómeno. Yo conozco el caso de que por ahí me acuerdo que tuve la opción de escuchar un profesor que decía que él había trabajado en un colegio de Santiago y que por ahí por los años 98, 99, si no me acuerdo, él fue partícipe de lo que habían hecho unos estudiantes que habían hecho esta invocación al hockey. Ahora, ¿cómo la habrán hecho? No sé, porque antes no había un lugar que te lo explicara específicamente cómo se hacía. No había como un foro de internet que te dijera, ya la invocación al hockey es tal cual, de esta forma te lo estamos exponiendo. No había un libro tampoco al respecto que te lo dijera, porque era como un mito urbano, más que nada. Era como un mito bien juvenil e infantil, o sea, no era algo que se hiciera a modo muy adulto, ya que no se sabía cuál era la finalidad de esto. Se sabía que aparecía, que te contaba chistes al ser un bufón, o tal vez esta era la connotación que las personas que nunca lo invocaron realmente tenían. Pero ese era el mito que a ti te decían. Que aparecía físicamente o holográficamente, pero que sí lograba propinarte golpes si tú te reías de los chistes de él, y que de cierta manera tú te llevabas como alguna parte de él, como maldición del hockey, que se supone que te perseguía hasta tu adultez. Eso es lo que se contaba. Entonces, el relato de este profesor cuenta que por aquel año, 98-99, hubo un grupo de estudiantes que realizaron la invocación al hockey y que había funcionado. Se supone que no solo los estudiantes, al momento de contar a los profesores y al director del colegio lo que estaba pasando, no solo ellos lo vieron, sino que lo vieron todos los estudiantes que se encontraban ahí en el momento. También se enteraron los profesores, dirección, y este profesor que cuenta la historia dice que él también vio a este ser. Y dice que era tal cual un bufón del teatro. O sea, un bufón vestido como bufón, con sus zapatos de bufón, con su sombrero de bufón, con la ropa característica de colores y con la cara pintada. Yo creo que igual debe ser bastante impactante ver algo así. Es como, sin duda, una entidad que causa un poquito de miedo, sobre todo para la gente que le dan miedo a los payasos, que es un miedo bastante común también que se encuentra
en los miedos colectivos. Y se supone que lo vieron, tuvieron que llamar a los apoderados del colegio y pedirles que tuvieran discreción con el tema, ya que podía tener repercusiones negativas a la institución escolar. Se supone que los alumnos fueron retirados, los profesores también tuvieron una reunión para ver qué es lo que estaba pasando, ya que todos miraban incrédulos la situación, pero al mismo tiempo todos lo vieron. El tema no se habló más y el colegio, al parecer, a puertas cerradas, hizo algún tipo de limpieza con una parroquia cercana. Ese es como el caso, que al menos que yo conozco, que yo he escuchado de una persona más adulta, que quizás no tendría por qué mentir acerca de esto, que cuenta realmente su experiencia con el hockey. Que yo no sé tampoco si será cualquier hockey. Se supone que si tú invocabas el que era de carta blanco y negro, era todavía más peligroso que el de color. Tú me decías que incluso había una juguetería que vendía una tabla Ouija. ¿Te acuerdas cuál era? Creo que era, no me acuerdo si es Hasbro, que vendía la Ouija. Creo que el otro día la encontramos en un lugar, en un centro de comercio, no vamos a decir dónde para que no la compren. Pero sí, bueno, y de hecho por internet aún la siguen vendiendo. Sigue siendo de fácil acceso porque finalmente yo creo que tiene una connotación de juguete más que nada. Claro, y de colección, quizás a alguien que le gusta coleccionar esas cosas, así como, no sé, coleccionar payasos, muñecas de porcelana. Tú mencionaste, cuando te pregunté, algo del sí y el no. ¿De qué se trataba eso? Era, bueno, muy similar a trabajar con un péndulo. Se supone que tú escribías como sí, no, a lo que yo me acuerdo. La verdad creo que jugué quizás una vez, y si es que. Entonces, claro, el lápiz como que se tenía que mover. Tú hacías una pregunta y el lápiz se movía hacia un sí o hacia un no. Era como pregunta corta, respuesta corta, obviamente. Y eso, es como trabajar con un péndulo ahora ya similar. ¿Y tú cuando lo hiciste te funcionó? No, ¿qué? No, nada. Nunca nos funcionó. No, porque estábamos, no sé, 5 minutos, es lo que yo te decía, en 5 minutos nunca te va a resultar nada. Porque obviamente estás pendiente de que va a entrar el profesor, que el profesor te va a ver, te va a preguntar, te va a llamar el apoderado. Entonces, no, en el colegio esas cosas nunca resultan. Cierto. Pero igual a la gente que le gusta el misterio, ya cuando crecen eso te queda como un buen recuerdo. Así que eso sería interesante, que las personas que tengan una historia por favor la cuenten con nosotros, sobre todo del hockey, porque es un tema que se está perdiendo y sería importante que sus relatos quedaran aquí guardados. Pero sin ir más lejos, a día de hoy se siguen vendiendo artículos raros igual en algunos sitios. Recuerdo que hace poco en calle San Antonio pudimos ver que vendían cierto elemento que se utiliza en la magia vudú, mayormente cubana, y que se utiliza para enviar esta entidad a alguna persona a la cual tú le quieras hacer mal. Y vendían este tipo de muñecos, que son como una especie, por decirlo así, como una gárgola. Es como una especie como de muñeco bastante horrible de apariencia, entre humano y entre animal. Es como una mezcla. Y se supone que a través de un ritual que se realiza, ligado a la magia vudú, ligada también a la santería en algunas veces, se supone que a ti como que te envían esta entidad para provocarte mal. Y en estos lugares como esotéricos se siguen vendiendo cosas extrañas. ¿Tú recuerdas como algo raro que se venda de repente en estas calles como esotéricas de venta de productos de esas temáticas? O sea, de que se venden cosas extrañas, obviamente que se venden, ya que hay gente que trabaja con este tipo de magia. Yo creo que también por encargo siempre vas a encontrar algo. Obviamente si uno no sabe qué es lo que está comprando, lo ideal es que no lo haga. O sea, hasta hace poco
estaban diciendo que los equecos, que era algo tan cotidiano de todas las casas de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, se encontraban, también decían de que finalmente es como un muñeco que no te hace bien, que ahora te hace mal. Hasta relatos de que los equecos cobraban vida en la noche. Entonces, por eso, o sea, hay, claro, uno lo compra, le dice, el monito va a la abundancia, va a la buena suerte, y uno no tiene idea. Finalmente, si es así, o si el monito finalmente, no sé, te va robando energía, qué sé yo. Pero sí, hay muchas cosas que se venden, así como también, no sé, pues artículos, por ejemplo, hoy día justo me salió en Instagram un reel de una muñeca poseída acá en Santiago de Chile, o en Chile, no me acuerdo qué, si era en Santiago o en otra comuna. Me acuerdo también de que una vez en una feria libre encontramos un puesto de muñecas muy antiguas. Entonces, claro, pues también está esa creencia de que las muñecas de porcelana también tienen algún... se me fue la palabra. Tienen como la capacidad de ser poseídas, por ejemplo. Pero bueno, retomando el tema que tú me decías, sí, hay hartas cosas que se venden, pero bueno, no las voy a nombrar porque ¿para qué? La idea no es que nuestros seguidores empiecen a buscar cosas extrañas. Claro, esto es verdad. Y me acuerdo de esa vez que andábamos en una feria, que fue precisamente en una feria navideña. Y a mí me llamó mucho la atención que este señor que vendía estas muñecas pagara un puesto en la feria navideña sabiendo que nadie le iba a comprar esa muñeca. Nosotros que somos personas que trabajamos con energía, pudimos darnos cuenta de inmediato que había muchas que tenían una energía muy densa, concentrada. Pero la gente pasaba de largo y las veía, o sea, solamente una persona que tenga atracción por estas cosas esotéricas, por el mundo más paranormal, podría llegar a adquirir alguna de estas muñecas. Pero el resto de las personas evidentemente no va a comprar algo así, por el miedo de lo que podría llevar a su casa. No dejemos de lado los incontables relatos que hay acerca de haber comprado una muñeca, de tal muñeca que se encontraron en la calle, o de tal muñeca que alguien tenía en su casa y que se movía sola, que empezaron a pasar sucesos raros cuando estaba, incluso que han hablado. O sea, han habido cosas bastante paranormales al respecto. Así que sería interesante también que estos temas los fuéramos abordando en otros capítulos del podcast, ya que hoy lo estamos finalizando ya. Como siempre, agradecer por la sintonía que va teniendo este canal cada vez mayor. Estamos enormemente agradecidos. Los invitamos a poder colaborar con nosotros a través de Flow o a través de Stream Element, de la plataforma que ustedes quieran. Nos pueden donar y para nosotros es muy importante para poder seguir manteniendo activo este canal, este podcast, y poder dedicarle mayor tiempo también. No descartamos ir haciendo directos, ir haciendo otro tipo de videos también con mayor contenido, y poder dedicarle mayor tiempo al canal. Así que sin más, agradecer por la sintonía de hoy. Los misterios ya quedaron servidos sobre la mesa para que ustedes los puedan investigar y los puedan disfrutar en este podcast. Y esto fue La Orden de Valaquia. Que tengan una muy buena noche. Hasta pronto.